La historia de Sylvia Likens está considerada el peor caso de maltrato físico de toda la historia de Indiana. La Cali, muchos. Hoy estoy aquí para hablar sobre la horrible historia de Sylvia Likens y no quiero enrollarme mucho en la presentación porque quiero que este vídeo sea lo más claro y rápido posible, así que vamos a comenzar. Sylvia Likens nació el 3 de enero del año 1949 y fue la tercera de 5 hermanos. Era hija de unos trabajadores del carnaval. Sus padres se llamaban Lester Likens y Elizabeth Frances. Esta familia estaba teniendo bastantes problemas económicos, estaban muy mal económicamente, y es por eso que Sylvia, junto con su hermana Jenny, la cual tenía problemas, estaba enferma porque sufría de polio, siempre se estaban quedando en casas de familiares para así poder asistir a la escuela, ya que si estaban con sus padres no podían seguir yendo a la escuela. La madre de Sylvia y de Jenny fue vista robando en una tienda, la cual los motivos por los que robó son desconocidos, pero viendo la situación económica que tenía la familia, era obvio que estaba robando para poder comer. Pero la madre de Sylvia y de Jenny fue condenada a la cárcel por sus robos, y fue entonces cuando le dieron la custodia de Sylvia y de Likens a su padre, el cual sus padres llevaban desde hacía tiempo ya separados, pero el padre de Sylvia sintió que no podía ocuparse de las niñas y fue entonces cuando tomó una decisión y fue a hablar con Gertrude, que perdón si digo el nombre mal, pero a mí el inglés se me da mal, así que voy a decir los nombres como se escriben. Decidió darle las niñas a Gertrude, que era una mujer que conocían de haberla visto en la iglesia y tal, la cual tenía 7 hijos y esa mujer tenía bastantes problemas económicos, y entonces el padre le ofreció a Gertrude que le daría $20 semanales a cambio de que le cuidara a las hijas, y Gertrude aceptó muy amablemente, y fue entonces cuando Sylvia y Jenny se fueron a vivir con Gertrude, la cual también se dice que Sylvia y Jenny eran amigas de los 7 hijos que tenía Gertrude. La primera semana en la que las niñas estuvieron viviendo en su nueva casa no hubo ningún problema, todo marchó con normalidad. Pero a la segunda semana de estar allí, el pago que el padre le había prometido a esta mujer por cuidar a las hijas se retrasó, y fue por eso que Gertrude se enfadó muchísimo, y pese a que las niñas no tenían culpa de esto, se acercó a las niñas y les dijo literalmente: bueno, zorritas, he estado una semana cuidando de ustedes para nada. Y fue entonces cuando llevó a las niñas a la habitación, las obligó a quitarse la falda y la ropa interior. Las niñas se pusieron a 4 patas y Gertrude empezó a golpearlas con una paleta, con una tabla en el trasero, la cual Jenny, que ya he comentado que tenía 15 años, Sylvia tenía 16 y Jenny tenía 15, Jenny tenía problemas de polio y no estaba aguantando la paliza, y entonces Sylvia le ofreció a Gertrude que por favor le pegase a ella por la mano, y esta mujer accedió, pero fue ahí cuando Sylvia se convirtió en la víctima perfecta de esta mujer. Este suceso, la mujer empezaría a desarrollar ira sobre las 2 niñas, sobre todo sobre Sylvia, y fue entonces que una vez encontró a las niñas comiéndose unos dulces que ellas mismas habían pagado, pero a esta mujer se le metió en la cabeza que Sylvia y Jenny los habían robado, y fue entonces cuando le pegó una paliza a las 2 niñas, acusándolas de que habían robado los dulces, de que no los habían pagado. Pero también una cosa horrible que pasó fue que el padre de Sylvia y de Jenny ya no podía ir a visitarlas porque no tenía tiempo, por el trabajo que él tenía, y fue entonces cuando Gertrude ya empezó a maltratarlas más, ya que ya las niñas no le podrían contar a nadie lo que esta mujer les estaba haciendo y no podrían hablar con nadie para que las ayudara a defenderse de esta mujer. Sylvia trabajaba en ese entonces en una tienda de alimentos, y fue por eso que un día llegó tarde, y cuando Gertrude le preguntó que por qué había llegado tarde del trabajo, Sylvia le contestó que se había quedado un tiempo más en el trabajo para así coger botellas vacías y venderlas para ganar algo de dinero extra. Pero Gertrude no quiso ni escucharla, y fue entonces cuando la obligó a desnudarse completamente delante de todos sus hijos y la obligó a meterse una botella de Coca-Cola por la vagina, lo que le causó grandes cortes y daños en la vagina a Sylvia. Y Sylvia, mientras eso sucedía, no paraba de decirle a la mujer que no podía meterse más la botella,
y Gertrude lo único que le decía muy seria y con la sangre muy fría era: puedes hacerlo mejor que eso. Fue acusada de robar un vestido de Paula, que era la hija mayor de Gertrude, la cual tenía 17 años, apenas tenía un año más que Silvia, y eso era totalmente mentira. Silvia simplemente le había cogido el vestido a Paula para poder ir a clase de gimnasia, pero después de eso Gertrude lanzó a Silvia por unas escaleras y a partir de ahí Silvia cada vez se le estaban notando más los golpes que estaba recibiendo y nadie se explica cómo nadie en el colegio se dio cuenta de los golpes que estaba teniendo Silvia, pero también a raíz de eso no fue muy sorprendente que por todo lo que estaba pasando la niña, una vez Silvia se me hace en la cama. Gertrude le había prohibido la comida a Silvia, la cual siempre que la familia se sentaba a comer la obligaban a quedarse sentada mirando cómo todos comían, mientras ella no recibía ni un solo pedacito de pan. Su hermana Jenny, por su parte, intentaba robar algo de pan para ella, para dárselo a Silvia escondida, pero la cual intentaba hacerlo lo más silencioso posible y sin que nadie la viera, porque Jenny le tenía un auténtico miedo a Gertrude y era normal que la niña estuviese tan asustada. Gertrude decidió que Silvia no era digna de estar durmiendo en la misma habitación que sus hijos y fue entonces cuando ordenó que la encerraran en el sótano, lo cual la lanzaron por las escaleras del sótano, lo que hizo que Silvia recibiese un fuerte golpe en la cabeza y se quedase inconsciente al menos 2 días. Gertrude se encargó de dar el rumor por todo el pueblo de que Silvia era una prostituta y que desde que había llegado a su casa no había hecho más que causar problemas. Silvia obviamente estaba encerrada en el sótano y se quedó ahí hasta el día de su muerte. Pero nadie se extrañó de que Silvia no fuese al colegio, ya que como ella había dicho que Silvia era prostituta, pues todos entendieron que Silvia ya no iba a clase por eso. También en el sótano fue cuando empezó lo más triste de todo. En el sótano empezaron las grandes torturas hacia Silvia. Pero algo que a mí me dolió mucho de este tema fue que no fue solo Gertrude la que empezó a torturar a la niña, sino que también todos los hijos de Gertrude se sumaron al maltrato. Y por si todo esto te parecía poco, los niños del pueblo iban todos los días a la casa de Gertrude y torturaban a la niña. O sea, imaginaros, Gertrude, los hijos de Gertrude y gente del pueblo que habían sido invitadas a torturar a Silvia y habían dicho que sí. O sea, a mí esto me parece inexplicable, que contigo. Una de las torturas que le realizaron a Silvia, para haceros un pequeño resumen, era que Gertrude le encantaba apagar sus cigarrillos encima de la piel de la niña, lo cual la niña ya tenía bastante quemaduras por todo el cuerpo. También, algo que le hacían mucho, era que la bañaban en una bañera con agua hirviendo, lo cual hizo que una vez Silvia se desmayase a causa del dolor del agua que estaba ardiendo, y para sacarla de la bañera la sacaban jalándole de los pelos y Silvia siempre salía de la bañera con el cuerpo completamente rojo por el calor que le causaba el agua caliente. Y además Silvia también se cuenta que en uno de estos actos Silvia se desmayó en la bañera a causa del dolor que había sufrido. Algo que también le hicieron todos los niños del pueblo, los que estaban participando en esta cosa que yo no sé ni cómo llamarla, fue que una vez la dejaron amarrada de pie en una barra, en un palo, no sé cómo se dice, que estaba en el sótano y la dejaron ahí amarrada de pie durante toda la noche y todo el día. O sea, imaginaros a la pobre niña amarrada de pie. La niña ya no podía ni con su alma y fue entonces que Silvia dejó de pelear por su vida, ya dejó que le hicieran lo que quisieran. Pero una vez Gertrude invitó a todas esas personas a su sótano y fue entonces cuando obligó a Silvia a meterse otra botella de Coca-Cola por la vagina delante de todo el mundo, y en este acto la botella se rompió dentro de la vagina de Silvia, lo que le produjo grandes cortes a la niña, y todo el mundo lo único que hizo fue descojonarse y empezar a aplaudir mientras Gertrude se fumaba un par de cigarrillos viéndolo todo. Una vez Silvia escuchó a Gertrude contándole a sus hijos un plan para matar a Silvia e inventarse alguna historia para que no los culpabilizaran a ellos de la muerte de Silvia. Y Silvia, cuando escuchó esto, intentó escapar, pero la encontraron escapándose y fue entonces que la volvieron a cerrar en el sótano y, como no, la castigaron.
Y después llega lo más fuerte de todo, y fue que Gertrude, le escribió en la barriga a Silvia mientras sus hijos la agarraban por las manos y por las piernas. Gertrude le escribió en la barriga a Silvia: soy una prostituta y estoy orgullosa de serlo. Y en ese momento Gertrude cogió una aguja ardiendo y se lo repasó a Silvia para que esa marca se le quedara por siempre en la barriga. Y mientras Gertrude le hacía esto a Silvia, Gertrude no paraba de decirle a la niña: ¿qué, Silvia? ¿Qué harás ahora? Ahora no podrás casarte nunca. O sea, ya no era solo que Gertrude quería hacer sufrir a la niña, sino que también quería que la niña se quedase sola para toda su vida. Además, también obligaron a su hermana Jenny a golpear muy fuerte en la cara a su hermana Silvia, la cual la obligaron a golpearla tanto que le dejó el cachete completamente rojo, a punto de salirle sangre, porque la tuvieron durante varios minutos obligando a pegarle bofetadas a su hermana Silvia en la cara, lo cual fue muy duro tanto para Silvia como para Jenny, porque Jenny quería mucho a su hermana, pero tenía tanto miedo que no se había atrevido a contarle esto a nadie. También la familia tenía un amigo, el cual era especialista en jiu-jitsu, judo o algo así, y ese hombre era gigantesco, o sea, era enorme, y le encantaba coger a Silvia y lanzarla por el aire, haciendo que Silvia se recibiera duros golpes al caer sobre el duro suelo del sótano. También una noche Gertrude bajó al sótano y le arrancó la camiseta a Silvia y el pantalón corto que tenía, dejándola completamente desnuda para que así la niña se muriese de frío. La vida de Silvia acabaría el 26 de octubre del año 1965. Silvia tenía apenas solo 16 años y Silvia falleció por una hemorragia interna, por deshidratación y por desnutrición. Cuando la policía llegó a la casa, Gertrude se encargó de decirle al policía que Silvia había muerto porque una de sus parejas le había pegado una paliza, que Silvia se dedicaba a la prostitución y que eran unos hombres los que le habían hecho esto. El policía se fue muy triste de la casa porque tras ver el cadáver de Silvia se sintió increíblemente mal, pero la pequeña Jenny consiguió acercarse al policía muy silenciosamente y consiguió susurrarle: sáqueme de aquí y le contaré toda la verdad. El policía accedió y se llevó a Jenny, la cual, la pequeña que había estado callada durante todo este tiempo por miedo, por fin se atrevió a hablar, aunque ya fuese demasiado tarde para él. Durante el juicio, todos los que habían participado en la tortura de Silvia fueron a declarar, lo cual la mayoría aceptaron sus cargos y dijeron todo lo que habían hecho, reconocían lo que le habían hecho a Silvia, lo cual cuando el juez le preguntó a todos ellos que por qué hacían esto, que por qué ayudaban a esta mujer en vez de ayudar a Silvia, la mayoría les contestaba lo mismo al juez y era: no lo sé, señor. Ninguno supo justificar su propio comportamiento, pero Jenny, que le habían preguntado que por qué no había dicho nada, que por qué no le dijo a alguien en la calle o lo que fuese qué era lo que estaba pasando, Jenny dijo muy asustada que ella quería mucho a su hermana, pero que no había dicho nada porque tenía miedo de que Gertrude le hiciera lo mismo a ella. Todos aceptaron que le habían hecho eso a Silvia, menos nada más y nada menos que Gertrude. Gertrude dijo que ella no tuvo nada que ver con eso y que ella no sabía lo que estaba pasando en el sótano de su casa. Claro, están torturando a una niña en tu casa y tú no te enteras, pero bueno, ella la inteligencia de esta mujer. Todos dijeron que sí, que era Gertrude la que lo había mandado. Y cuando llegó el momento de ponerles las condenas, a la mayoría de sus hijos y a los niños que habían participado, a la mayoría les cayeron entre 12 y 20 años de prisión, mientras que Gertrude y su hija mayor Paula, a ambas les cayó cadena perpetua, la cual ahora voy a decir algo que os va a indignar muchísimo, y es que Gertrude solo cumplió 20 años de la condena, sí, como veis, solo estuvo 20 años en prisión por un buen comportamiento, claro que sí. Pero de Paula la verdad no supe nada más. Lo único que pude buscar de Paula fue que tuvo una hija y la llamó Gertrude. Claro que sí, para que la niña te salga un demonio como la abuela. Pero bueno, Gertrude,
cuando le preguntaban, que fueron muchos periodistas y toda la cárcel a preguntarle a Gertrude que por qué había hecho eso, Gertrude lo único que decía era, solo trataba de darle una lección. Y también una vez dijo que ella había hecho todo esto porque ella estaba tomando medicamentos y que los medicamentos habían hecho que a ella se le cruzasen los cables y que por eso ella había reaccionado así. Cuando Gertrude salió de la cárcel, muchas personas empezaron a odiarla e incluso por la calle la humillaban, y también se dicen que abusaron de ella como un castigo. Y algo que a mí sí me duele muchísimo es que personas del pueblo dijeron que sabían que, o sea, no lo sabían, pero que habían escuchado más de una vez los gritos de Silvia, que los gritos de Silvia de dolor se escuchaban desde la calle, pero la mayoría decían que era mejor no intrometerse. Y os voy a decir una cosa, una persona que está viendo un crimen y no ayuda, está siendo cómplice de ese delito. Así de claro, o sea, podrían haber llamado a la policía anónimamente o algo y ninguno quiso hacerlo. También, si os preguntáis por Jenny, lo único que busqué de Jenny, me hubiese gustado saber qué pasó con ella después de todo esto que pasó. Lo único que encontré fue que Jenny tuvo 2 hijos y que Jenny falleció en el año 2004. Seguramente que la pobre se habrá quedado muy traumada por todo esto. Y también deciros algo muy bonito, y es que la policía colocó en Indianápolis un monumento en honor a Silvia, que el monumento se encuentra a día de hoy todavía ahí. Y a día de hoy hay mucha gente que se acerca a ponerle flores, e incluso se dice, estuve buscando y tal en el Facebook, que por el cumpleaños de Silvia, a día de hoy, mucha gente va al monumento que tienen colocado en honor a Silvia y le ponen flores, y eso a mí me parece muy bonito, de verdad. Bueno, y también Gertrude murió en el año 1980 por un cáncer de pulmón. Pero bueno, también sé que uno de sus hijos, que solamente tenía 13 años, era su hijo menor, que también había participado en esto de la tortura. Sí, con 13 años fue el menor de Indianápolis en ser metido en prisión por algo así. Sé que se metió a sacerdote para limpiar todos sus pecados, pero que murió a los 52 años, si no me equivoco, que fue, 50 y pico, por un cáncer o algo así que le había dado, no sé. Y pues este ha sido el horrible caso de Sylvia Likens, la cual también os digo que hay una película que trata esta historia que se llama El Encierro, el cual yo lo vi y sinceramente no se parece mucho a la historia real de Silvia. O sea, quitaron muchas cosas y a Paula la pusieron como que estaba arrepentida, y eso es mentira. Paula fue una de las que más ayudó a su madre, por eso le cayó cadena perpetua. Pero bueno, si queréis verla, está muy bien la peli. Y bueno, yo espero que os haya gustado mucho la historia. Es mi primera historia aquí en YouTube y estoy un poquito nerviosa, pero bueno, no olvides suscribirte y también decirte que sígueme en mi Instagram, que lo tienes aquí abajo escrito, porque todos los viernes a las 10 de la noche en España, 9 en las Islas Canarias, y no sé en qué hora será en tu país y en otro país, todos los viernes a las 10 de la noche en España subo Instagram Stories contando alguna historia cortita de terror, así que no olvides seguirme para que no te lo pierdas. También puedes dejarme sugerencias sobre alguna historia que te gustaría que te contara. Espero que os haya gustado, perdón si he estado muy nerviosa, pero es mi primer caso. Y sinceramente, de todos los casos que he escuchado, este es el que peor me ha dejado. Yo he escuchado casos en los que han hecho más tortura, pero no sé por qué el de Silvia es el que más pena me ha dado. Y yo vi la película antes de enterarme de esta historia, pero no sabía que fueron hechos reales. Y cuando me enteré que fueron hechos reales, me enteré años después de que esa película fueron hechos reales cuando la vi. Y me quedé bastante sorprendida, pero bueno, no entiendo hasta dónde puede llegar el cerebro humano, pero simplemente te voy a decir la frase que he repetido, y es que si tú eres testigo de un caso de maldad y no dices nada, tú estás siendo cómplice de ese crimen. Y simplemente mandarte un besito y mi súper despido. Un beso canario para todos con sabor a mojo picón. Adiós.